continua dentro de las actividades de extensión con la comunidad de estudiantes y profesionales. Les solicitamos mantener los micrófonos y cámaras desactivadas durante el evento para tener un óptimo desarrollo del mismo. La dinámica del espacio de preguntas se realizará dando la palabra a los participantes que lo soliciten después de finalizada la ponencia. Recuerden que por medio del chat de esta plataforma y el grupo de WhatsApp será enviado el link para contestar la encuesta de satisfacción y que el diligenciamiento de esta será contada como su asistencia al evento, que para efectos de certificación requiere asistencia a un mínimo de 8 encuentros y que solo serán certificados aquellos participantes que cumplieron con el requisito de inscripción previa al evento. De igual forma, pueden interactuar con nosotros por redes sociales usando el hashtag Retos del Cuidado. El día de hoy abordaremos la temática de liderazgo en enfermería desde el enfoque disciplinar, la cual estará a cargo de César Iván Áviles González, enfermero egresado de la Universidad Popular del Cesar, quien tiene un posgrado en enfermería oncológica del Instituto de Formación Continua IL3, Universidad de Barcelona, España, máster en salud mental de Università degli Studi di Cagliari, Italia, máster en investigación en Ciencias de Enfermería, Università Rovira y Virgili, en Tarragona, España, doctor en Enfermería y Salud de la Università Rovira y Virgili y la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como enfermero de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cagliari, en Italia. Investigador en Derechos Humanos y Salud Mental, proyecto de la OMS del Centro de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Universitario de Cagliari, Italia, profesor del programa de enfermería de la Università degli Studi di Cagliari, Italia, profesor ad honorem del programa de enfermería de la Universidad Popular del Cesar y profesor del máster en Ciencias de la Enfermería de la Università degli Studi di Cagliari, Italia. De esta manera, damos paso al enfermero César Áviles. Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy honrado de esta invitación. Un placer siempre volver a mi país, así sea de forma virtual. Estoy muy contento de esta invitación. Compartiré el día de hoy digamos así, una propuesta cómo crear liderazgo directamente en el área de trabajo desde el punto de vista de enfermería. Pero primero que todo, bueno, yo debo agradecer a esta invitación que ha sido gracias a las colegas, a la profesora Mayud, a la profesora Beatriz Villamizar y lógicamente se ha dado también posible a la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander. Les agradezco por esta invitación. Igualmente a los estudiantes los felicito por el trabajo que están haciendo y la autonomía que les ha dado la universidad para desarrollar este tipo de proyectos. Agradezco a Andrés Jiménez, que fue, digamos, uno de la parte logística en la cual se comunicaba conmigo para que esto sea posible. Bueno, entonces iniciamos. Si están de acuerdo, iniciamos en este momento la presentación. Y bueno, hablaremos de... Quiero que ojalá vengan muchas preguntas en relación al argumento que vamos a tratar. Y espero que sea de su agrado. Okay. ¿Se logra ver la presentación? Sí, señor. Ok. Bien, muy bien. Entonces, como veo que el eslogan, sí, digamos el eslogan de la universidad para estos webinars y liderazgo de enfermería, retos del cuidado, nuevamente agradezco a la Universidad Industrial de Santander por la invitación hecha. Como ven, también son los logos de la universidad donde yo pertenezco, que es la Universidad de Cali, la Universidad Popular del Cesar, que es la que me dio el título de enfermero, y que agradezco muchísimo porque me dieron las bases de lo que soy en este momento. Okay. Muy bien, entonces el argumento que vamos a tratar el día de hoy
es el liderazgo de enfermería en el enfoque disciplinar del día a día. Como pueden observar, yo soy enfermero y además de eso soy profesor en la universidad, investigador, soy de todo un poquito. Como me han presentado, trabajo en la unidad de cuidados intensivos en la isla de la Cerdeña y además de eso soy profesor en el área de investigación, en el área de salud mental y bueno, y también hago investigación en el área de enfermería. Esto también ha sido posible por el apoyo, lógicamente, de Nursing Now, el proyecto internacional para la enfermería. Además, el año de la enfermería, que es este año 2020, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería de Colombia. Bueno, iniciamos entonces. Vamos a hacer una discusión, digamos. En este momento será una discusión unidireccional, pero espero que vengan muchas preguntas y podamos discutir sobre este tema. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a discutir en relación al liderazgo en el cuidado? Por mi experiencia de trabajo, he identificado 5 aspectos que iré a desarrollar en este momento. Uno de ellos es la enfermería basada en la evidencia científica y la investigación. Otro aspecto que creo que debemos desarrollar para crear liderazgo en el área de enfermería es, la pregunta es ¿cuidamos o curamos? Otro aspecto que veremos es la delegación del cuidado. Además veremos cómo medimos el cuidado. Y por último, los académicos enfermeros implicados en la profesión. Entonces hablaremos de la primera parte, que es la enfermería basada en la evidencia científica y la investigación. Bueno, como pueden observar acá, esta es una colega muy conocida a nivel académico y a nivel de políticas internacionales de salud. Es la colega Eiken. La colega Linda Eiken es una enfermera muy reconocida que tuve el placer de escucharla hablar hace 2 años en Singapur. Ella es una enfermera que trabaja a través de las políticas de salud pública de Estados Unidos y ella, lógicamente, demostró algo que ya todos sabemos, o sea, que en el trabajo lo sabemos todos, pero que ella lo demostró. Fue un estudio muy grande, un estudio que hizo sobre los efectos que tienen la formación del personal de enfermería y el número de enfermeros en relación a los pacientes en relación a la mortalidad. Entonces, ella basa sus estudios, ha demostrado que la falta de enfermeros o los enfermeros que no logran una formación, digamos, universitaria o una formación de posgrados, se aumenta la mortalidad de forma significativa dentro de las instituciones sanitarias. ¿Por qué hice llamado a esta situación? Porque cuando hablamos de enfermería y de enfermería basada en la evidencia científica y cuando hablamos de investigación, estos son uno de los grandes ejemplos donde se aplica la investigación en enfermería para demostrar dentro de las instituciones que la ausencia de nuestro rol en los servicios sanitarios puede llevar a problemas muy graves. Y es una problemática que se observa no solamente en América Latina, sino también en Europa, a pesar de que Italia y España, donde tengo mucha relación académica y laboral, también hay dificultades porque no logramos los estándares que establece la OCDE en relación a la calidad del número de pacientes por enfermeros. Pero a través de la investigación, como ha hecho la colega Eiken, se ha demostrado que trabajar y demostrar situaciones a través de la ciencia, o sea, y esto a través de un estudio, que la falta de enfermeros es un problema grave. Entonces, yo lo que quería enmarcar acá, ya hablamos del problema de la ausencia de enfermeros, pero quería enmarcar cómo la colega utilizó la investigación en pro de la profesión. Y eso es lo que yo creo que debemos trabajar todos los enfermeros a nivel mundial, los académicos, sobre todo, es que la investigación tiene que tener una utilidad. La investigación no se puede quedar como documentos o requisitos para obtener un título universitario. Debe ser aplicable y debe ser demostrado y debe ser además mostrado.
Teniendo en cuenta el concepto de la EB, que es la enfermería basada en la evidencia científica, esta, según el artículo de la Revista Brasileña de Enfermería, hecho por Reyen Bach, establece que se caracteriza como la integración de las mejores evidencias disponibles, la competencia de enfermería y los valores y preferencias de los individuos. Esto es muy importante, la preferencia de los individuos, familias y comunidades atendidas. Esto supone que el enfermero es capaz de ejercer su juicio, su planeamiento y proporcionar cuidados que tienen en cuenta valores y preferencias culturales y personales. ¿Por qué hago este punto? Porque es que estamos hablando mucho de enfermería basada en evidencia. La enfermería basada en la evidencia se debe adaptar a la realidad y la cultura donde yo me encuentro. Yo leyendo literatura científica que son muy importantes, como la que establece Ontario, ¿no? Que tiene sus líneas guías de manejo de situaciones de enfermería, las líneas guías de la Escuela de Enfermería Registrada de Ontario. Es muy interesante todos los planteamientos que ellos establecen en relación a los procedimientos y los niveles de evidencia científica por cada procedimiento. Pero tengamos en cuenta que, bueno, en mi punto de vista, lastimosamente estas enfermería basada en la evidencia, en ciertos aspectos en América Latina, por lo que yo veo, es que se aplica, pero dentro de instituciones privadas generalmente, pero en las instituciones públicas no se está aplicando, porque creo que por parte del Estado, soy algo crítico, hay un descuido por parte del sistema sanitario público. Esto lo he visto muy bien aplicado en muchas clínicas. Ustedes tienen realidades de excelencia en Bucaramanga, pero sabemos que este mismo nivel de excelencia no se maneja en todas las instituciones. Lo importante es que, además de que la enfermería basada en evidencia científica sea adaptada a la realidad y la cultura de cada región o nación, debe ser además para todos, no puede ser sectorial, que es uno de los problemas que se puede percibir. Entonces yo invito a la nueva generación de colegas que son ustedes, que muchos de ustedes son estudiantes, que dentro de poco seremos colegas, es que inicien a trabajar y inicien a ser críticos sobre esto, que esta implementación debe ser llevada también para todos, o sea, para todas las instituciones sanitarias, porque sabemos que esto tiene un efecto en la población, no solamente una institución para acreditarse por calidad, esto tiene un efecto en la población a que se atiende. Entonces, también, así como las instituciones privadas, las instituciones públicas tienen derecho también a desarrollar la enfermería basada en la evidencia. Otros aspectos que me parecen muy interesantes es que hablamos de enfermería basada en evidencia, pero quiero hacer una crítica constructiva para todos nosotros, todos los hispanoparlantes. Haciendo revisión en Scopus me encuentro con la sorpresa que los artículos escritos de enfermería basada en evidencia en el área de nosotros los hispanoparlantes y en América Latina, solamente, como pueden observar ustedes, solamente hay 6 documentos de investigación que son de países como Brasil, Ecuador, Argentina y México, que han publicado artículos, digamos, que se encuentran indexados en Scopus sobre enfermería basada en la evidencia. Entonces, mi preocupación es que estamos hablando de enfermería basada en la evidencia, pero no estamos investigando o no estamos demostrando. Puede ser que ya, lógicamente, hay aplicabilidad, pero debemos informar sobre nuestros resultados de la enfermería basada en la evidencia en nuestro contexto latinoamericano. Viendo la revisión, que esto es una revisión que hice hace 2 días, o sea, muy actualizada, solamente existen 6 artículos sobre esto. Entonces, son de las problemáticas que debemos trabajar en pro de la profesión, publicar, investigar sobre la enfermería basada en evidencia. Otro aspecto crítico, que continúa a ser crítico, es que las revistas, voy a explicar un poco las clasificaciones
La clasificación JCR es la clasificación más importante de las revistas científicas a nivel mundial. Dentro de la clasificación JCR, lógicamente, encontramos el factor de impacto, ¿no? Y este factor de impacto clasifica las mejores revistas en cada disciplina. Hice una revisión también hace 2 días y la última clasificación que tiene la JCR, como pueden observar, fue en el año 2019, donde observamos que hay más de 200 revistas científicas, pero para mi sorpresa, no muy positiva, solamente encontramos que en el mundo hispanoparlante, donde tenemos tantos enfermeros hispanoparlantes, encontramos solamente 3 revistas que publican en español y que son de la América Latina. Y quien nos representa solamente es Brasil. Entonces, esto es muy preocupante. Como pueden observar, las revistas son Revista Latinoamericana de Enfermería, que es brasilera, Revista de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo, que es brasilera, y por último tenemos la ATA Paulista de Enfermería. Por aquí se me escapa una que me pareció interesante, que Italia, en cambio, tiene su revista impactada en el JCR, lógicamente con un Q4, igual que la revista ATA Paulista, pero se encuentra. Me sorprende mucho porque si vemos la historia de la enfermería en Italia, solamente no tiene más de 30 años de estar dentro de la universidad. Pero en estos 30 años, la enfermería en Italia ha dado unos saltos gigantes en la investigación. Es tanto que tiene ya tiene 2 escuelas de doctorado propios de enfermería, muy reconocidas. Y además de eso, tienen su revista. Hay una revista, como pueden observar, que es en italiano y en inglés, lógicamente, pero publica muchísimo en italiano. Y desde el punto de vista de cobertura, sabemos que el español tiene una cobertura más amplia que el italiano. Y nosotros no hemos podido lograr tener una revista, otras revistas que no sean las de Brasil, que puedan estar dentro del JCR. Creo que esto es un punto que invito a mis colegas jóvenes a pensar cómo podemos potencializar esta parte de la investigación en el ámbito del nursing o de la enfermería. Entonces son puntos que tenemos que reflexionar. Bueno, este es un punto muy polémico, lo vamos a discutir seguramente más adelante y espero que vengan muchas preguntas. Como ustedes pueden observar la fotografía, hay una persona, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuidamos o curamos? Porque a pesar que ha pasado tanto tiempo, todavía hay dificultades en la identidad o el objetivo de la enfermería. Mucha gente confunde el cuidar con curar. Y ahora les voy a dar ejemplos del por qué. Entonces, como pueden observar, la fotografía es evidente. Es un enfermero, la persona de izquierda. Y de la derecha se supone que sea un médico. Y lógicamente los médicos curan y nosotros cuidamos. Entonces tomé estos conceptos del diccionario de Oxford, no tomé conceptos propios de enfermedad, sino del lenguaje común. Y establece que el cuidar es ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Cuidar a un enfermo, tal ejemplo, ¿no? Otra es procurar a una cosa, a una persona, la vigilancia y las atenciones necesarias para evitar algún mal o peligro, ¿no? Esto, digamos que es una forma muy popular del concepto de cuidado, pero que nos encasilla, digamos así. El concepto de curar, en cambio, hace desaparecer una enfermedad, una herida, un daño físico a una persona, un animal o un organismo. Aplicar tratamiento a los remedios necesarios para hacer desaparecer una enfermedad, una herida o un daño físico. Entonces, son 2 conceptos diferentes. Ahorita, en la próxima diapositiva, voy a explicar por qué mi pregunta de cuidamos o curamos es lo que debemos focalizar en los futuros profesionales de enfermería, que nosotros cuidamos
y que debemos darle importancia a esa esfera de la salud, el cuidado. El cuidado es primordial, no solamente el curar, el cuidar es primordial. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por esto. Observan ustedes en esta diapositiva a la derecha, o sea, a mi derecha, se observa la inserción de un catéter PICC, ¿no? Bueno, les comento que hablando de prácticas avanzadas de enfermería, la inserción de PICC aquí en Italia se ha creado, digamos, en este momento es un boom y muchos colegas quieren hacerse el máster de inserción de catéteres centrales o el manejo de catéteres periféricos de larga duración. La inserción como tal del catéter es un procedimiento. Lo interesante es que si focalizamos que el manejo de estos catéteres se maneja con el cuidado, el concepto del caring o del care en inglés, que sería el cuidar. Si nosotros manejamos este tipo de formación o de competencias, pero focalizando el cuidado, creo que daría mucho liderazgo a nuestra profesión. Es decir, si cuando yo manejo la inserción del catéter, debo manejar además, debo manejar otros aspectos, como cuáles. ¿Cuáles son esos aspectos? Debo manejar. Primero, debo hacer una valoración, sea de la persona y de su familia y de su entorno para poder manejar la inserción del catéter. Y después que yo manejo el catéter, debo manejar además los cuidados y coordinar los cuidados de esa persona y de su familia cuando se encuentra fuera de una institución hospitalaria. Es decir, que no me puedo quedar solamente con el procedimiento inerte de una inserción de un catéter, porque esto no es enfermería. Enfermería va más allá de eso, enfermería es cuidar. Entonces, teniendo en cuenta lo que he explicado, hay unos conceptos, como pueden observar, dados por el ICM o el CIE, que establece entonces cuáles son las prácticas avanzadas de enfermería, ¿ok? Que son la adquisición de conocimientos complejos y decisión o la toma de decisiones, competencia en tomas de decisiones que van a ayudar a expandir la práctica de enfermería, lo cual se caracteriza por qué factores, se caracteriza por la formación a nivel universitario, que puede ser a través de un máster o una maestría que da ese nivel. Lógicamente, Colombia tiene también sus maestrías en enfermería y tiene posgrados, y que de una forma teórica puede dar competencias avanzadas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el desarrollo de competencias avanzadas, si no hay un marco legal o una legislación que permita ejercer esas competencias avanzadas, queda inerte. Entonces, son aspectos que debemos iniciar a pensar cómo podemos desarrollarlos. Bueno, esta fotografía es algo polémica en cierto sentido, y ahora les explico por qué. Bueno, tuve el honor de conocer al señor que ven en la fotografía. Es un profesor de enfermería italiano muy conocido. Él tuvo el honor de trabajar directamente con la enfermera que ganó el Premio Internacional de Enfermería, Florence Nightingale, en el año 2019, la colega Joyce Fitzpatrick. El profesor se llama el profesor Zanotti. Para mí es una persona, es un luminar de la enfermería, por lo que yo pude percibir en sus conversaciones. Tuve el honor y el privilegio de conocerlo y tener unas conversaciones bastante largas, digamos, sobre enfermería. Y él me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Ustedes observan esta fotografía. Aquí arriba observan una lavadora. Y aquí debajo observamos una bomba de infusión, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros se siente orgulloso a decir que, sabes que yo tengo una lavadora y yo sé cómo funciona y le sé meter detergente y le sé meter suavizante y me lava la ropa. Y además de eso, yo tengo un televisor y sé pasar los canales con el control remoto. Y tengo un microondas que caliento la comida. Yo creo que ninguno de nosotros, creo que en este momento, se sienta orgulloso de saber manejar una lavadora o un microondas, ¿no? Ninguno. Pero sucede que en enfermería todavía
hay gente que cree que la enfermería y las competencias avanzadas es el manejo de instrumentos tecnológicos y aparatos. O sea, manejar una bomba jeringa se puede equiparar en cierto modo a una lavadora. Y esto a mí no me hace más ni menos enfermero al que trabaja en un servicio ambulatorial. Lo que quiero decir con este ejemplo, que es bastante polémico y lo acepto, es que la enfermería no se puede instrumentalizar, no se puede basar solamente en el manejo de tecnologías, que esto no implica cuidado, esto no es cuidar. Y esto es uno de los errores que se cometen en nuestra profesión. El cuidar va más allá. Yo los invito a ustedes a leerse todo el artículo completo de este colega, que se llama Las normativas y análisis de los conocimientos de enfermería, que está publicado desde hace poco, apenas lleva 4 años, de la Nursing Inquirer, donde pueden leerse el artículo y él establece entonces que el cuidado de enfermería, lo que es enfermería, la enfermería debe ser una persona, es aquella profesión que desarrolla las potencialidades del autocuidado, ¿ok? Como pueden observar aquí. O sea, la enfermería se va a caracterizar o va a promover el desarrollo y va a potencializar el autocuidado en la otra persona. Y explico cómo. Por ejemplo, el ejemplo lo doy en cuidados intensivos. Si yo soy un enfermero que se dedica solamente a ejecutar acciones como suministrar insulina, manejar bombas de infusión, hacer monitorización de signos vitales, mi rol de enfermero se empobrece. Mi rol de enfermero se enriquece cuando yo promuevo en ese paciente la posibilidad de la autonomía. Es decir, inicio yo a razonar y a decir, este paciente estaba con la sonda nasogástrica, pero yo veo que ya está destubado, yo creo que ya es inicio que iniciemos a probarle la vía oral. Entonces iniciamos con la vía oral, ¿cierto? Entonces iniciamos con la solidificación de líquidos, puede ser. Iniciamos con alimentos semisólidos, probamos si tiene náuseas, etc. Estoy promoviendo en ese paciente la autonomía de la alimentación autónoma. O cuando yo ayudo al paciente a pasarlo de la cama de la UCI a pasarlo al sofá y ayudarlo a aumentar la motricidad. Entonces, la percepción de enfermería que pude analizar con el profesor Zanotti me hizo entender muchas cosas, porque esto que estoy hablando de las tecnologías, seguramente tendré confirmación por parte de los colegas que trabajan en cuidados intensivos o en servicios donde se maneja mucha tecnología. A veces hay una sensación de supremacía de parte de los colegas que manejan tecnología en relación a un enfermero que trabaja en un servicio de promoción y prevención o un servicio ambulatorial. Aquí es muy marcado eso. Entonces, tenemos que hacer reflexionar que esto no nos hace enfermeros. ¿Ok? El manejo de esto son técnicas. Yo esto se lo puedo enseñar a cualquier persona. Manejar una técnica, manejar un instrumento, se lo puede enseñar a una persona y por tal motivo no es enfermera. Entonces debemos estar muy atentos a esto de las competencias avanzadas. Bueno, pueden observar esta fotografía que es bastante clara. Ustedes observan. Es como si nosotros tenemos un Ferrari, ¿no? Un Ferrari, generalmente el Ferrari por lo general no tiene chofer, el Ferrari lo maneja el propietario. Así sea la persona más rica del mundo, por lo general no tiene el chofer del Ferrari. El Ferrari es manejado por la misma persona. Entonces, cuando veo esta llave de mi Ferrari, que se la doy a otra persona que de pronto no tiene las mismas competencias que tengo yo, ¿ok? Tiene el riesgo de que en mi Ferrari le pueda pasar algo. Bueno, llevando este ejemplo muy común, lo llevamos a nuestra vida real, que es la delegación del cuidado. Yo de enfermero universitario, ¿ok? No puedo delegar los cuidados que fue necesaria una formación universitaria a personas que no han tenido una formación universitaria.
Esto es muy importante. Lo digo porque esto nos hace perder poder laboral. ¿Qué ha pasado con países como España e Italia? España e Italia en los años 90 y en los años 80, las colegas profesoras o las personas que sabrán que la enfermería en España o en Italia, los niveles eran mucho más bajos de formación en relación a la enfermería en América Latina. Nosotros, yo lo digo en Colombia porque es lo que percibo, soy siempre en contacto en Colombia. En Colombia ha sucedido que hemos delegado el cuidado a las auxiliares de enfermería, y no hablo solamente del cuidado básico, hemos delegado a que procedimientos que tienen una cierta responsabilidad, como la suministración de medicamentos. Lo digo porque eso sucede en Colombia, de pronto no sucederá en todos los departamentos. Yo hablo con causa y hablo del departamento del Cesar. En los hospitales y las clínicas delegan la suministración de fármacos a auxiliares de enfermería. Creo que esto es delegar el Ferrari. Y esta delegación del Ferrari nos quita fuerza laboral. ¿Qué ha pasado con España e Italia? Que este Ferrari, como hago de ejemplo, no ha sido delegado. Ellos siguen con los cuidados. Hay auxiliares. Sí, en Italia, además, los auxiliares no son ni auxiliares de enfermería, se llaman auxiliares porque no son enfermeros para el Estado italiano. Son un soporte de ayuda para el personal de enfermería. No suministran fármacos, lo único que realizan es suministración de alimentos por vía oral, higiene del paciente y aseo y higienización de los cubículos o de las habitaciones de los pacientes. En cuidados intensivos, la higiene es hecha por nosotros los enfermeros con la ayuda de los auxiliares, pero que no son enfermeros. En España existen los auxiliares de enfermería, pero no han delegado todo el cuidado a ellos. Por tal motivo, tiene una fuerza laboral no muy fuerte, que le ha hecho que los enfermeros tengan trabajo y que a pesar de todas las criticidades, tienen unas remuneraciones, digamos, que son, digamos, dignas. No son las mejores, pero son dignas. Cosa contraria que ha pasado en Colombia, que los enfermeros universitarios que van a la universidad por 5 años, la remuneración generalmente es muy poca. Es tanto que he escuchado casos de enfermeros que les pagan máximo 1.200.000 pesos. Un enfermero universitario para toda la responsabilidad. Y el cuidado se lo han delegado a los auxiliares de enfermería, cuidados tan complejos y tan de mucha responsabilidad como la suministración de fármacos, por ejemplo. Y esto es lo que ha llevado, lógicamente, que una institución sanitaria decidirá contratar más auxiliares porque son más económicos que enfermeros universitarios. Bueno, yo esto lo he demostrado, porque ¿cómo lo demuestro? Lo demuestro con un estudio hecho y no un estudio hecho en América Latina. Es un estudio hecho, como pueden observar, es un estudio hecho en Suecia, donde los niveles de enfermería son muy altos y ya se presentan problemas de este tipo. Leamos, dice, las enfermeras registradas consideraron que la organización no apoyaba las intervenciones de enfermería. El contexto de la delegación se experimentó como una zona gris. Las reglas y regulaciones no estaban en línea con las expectativas implícitas de delegar la administración de medicamentos al personal sin licencia, a fin de poder administrar su trabajo diario. Personal auxiliar sin licencia se convierte en una tarea inevitable que implica una responsabilidad desafiante para la seguridad del paciente y la calidad de la atención. O sea, que es un problema que a mí me sorprendió además, no pensé que en Suecia se presentaba y se está presentando. La delegación del cuidado, esto no se presenta en los hospitales, de eso estoy seguro. Se presenta en las casas de reposo o las casas de ancianos, donde han hecho un estudio cualitativo, como pueden observar, y se ha demostrado en el estudio cualitativo de la revista Journal of Clinical Nursing, que los enfermeros no se sienten bien, de que se sienten inseguros en la delegación de responsabilidades como la suministración de medicamentos.
Otra pregunta interesante es, como pueden observar, esta es una regla. Entonces, ¿cómo medimos el cuidado? Esto de cómo medimos el cuidado es interesante porque hay ciertos aspectos de enfermería que hacemos y que son muy difíciles. Por eso yo invito a todos a que trabajemos a poder medir todo en enfermería. Es necesario. Porque ¿cómo medimos entonces el momento que yo me acerco al paciente y que yo lo abrazo y que yo le escucho? ¿Cuántos minutos escucho? O sea, eso, hay aspectos de enfermería que no sean tangibles, son tangibles, pero que son difíciles de medir, ¿no? Como son la relación con el paciente, la relación con la familia. Entonces, hago una invitación para trabajar sobre estos aspectos de cómo vamos a medir el cuidado. Ciertos aspectos del cuidado son muy difíciles de medir, entonces invito a todos a trabajar sobre esto. De todas maneras, hay unos lineamientos que se establecen acá, por ejemplo, en este artículo interesante, se llama Measuring Nurse Impact of Healthcare Quality, Progress, Challenges and Future Direction, de la revista Medical Care. Ellos establecen estos lineamientos. Primero, son aplicables lineamientos para medir el cuidado. Deben ser aplicables a poblaciones amplias con más subgrupos, una enfermedad específica. Se debe capturar la experiencia del paciente y la familia. Se debe modelar efectivamente la relación entre las variables del sistema, o sea, la estructura con el proceso y los resultados. Se debe cruzar la continuidad de la atención e incluir transiciones de atención como el hospital al hogar. Centrarse no solo en los eventos adversos, sino también en los procesos positivos y los resultados de la atención. Porque esto, por ejemplo, es muy común en los sistemas sanitarios donde se hace auditoría. O sea, es buscando errores, pero tenemos que también resaltar los procesos positivos de la atención. Centrarse en los vínculos entre procesos y los resultados. Y examinar la atención sensible a la enfermera dentro de su área interdisciplinar. Entonces son estos aspectos que ustedes pueden profundizar si les interesa en este artículo científico donde he dejado la citación. Bueno, este es otro tema muy candente que pienso que todavía nos falta trabajar mucho en enfermería. Dice, los enfermeros académicos implicados en la profesión. La fotografía, como observan, arriba, observamos académicos, ¿no? Con la toga, universitarios. Y abajo observamos una enfermera, digamos una profesora de enfermería, pero que esté implicada en el cuidado, que está dentro de los servicios de trabajo. Teniendo en cuenta estos dos conceptos de enfermería, yo pienso, mi opinión, que esta enfermera tiene un empoderamiento y tiene además mayor credibilidad, sea para la comunidad científica y sea además para los futuros colegas enfermeros. Lo explico por qué. Porque yo pienso que sí, un profesor de enfermería debe tener al menos una semana, digamos, al mes, dentro de una institución hospitalaria y trabajar como enfermero, sea institución hospitalaria, servicio de salud pública, o etc. O sea, debe ejercer la enfermería. Porque pienso que de cierto punto de vista no es muy creíble que alguien que lleve 20, 30 años enseñando dentro de la universidad, que no trabaje de enfermero, no puede tener la misma propiedad, no puede tener la misma sensibilidad y el mismo empoderamiento en enseñar la enfermería en relación a uno que sí vive la profesión. Entonces, esto es un punto crítico que pienso que debemos buscar algún tipo de solución. Lógicamente entiendo a los profesores que ya muchos años, que tienen ya edad de 65, lógicamente un enfermero de 65 años que me haga turnos en cuidados intensivos haciéndome noches, no es el sentido. Pero pienso que un enfermero debe ejercer, un enfermero académico debe ejercer también la profesión. Lógicamente hay otros aspectos de la enfermería que hay que tener en cuenta,
que hablamos de la enfermería y la filosofía de la enfermería, y hablamos de otros aspectos que no es necesaria la práctica de enfermería como tal, necesitamos de los filósofos de enfermería. Eso es otra cuestión. Pero si un enfermero de cuidados intensivos no ejerce como enfermero no ejerce como enfermero y va a transmitir o va a educar o a informar o instruir, digamos que el término más justo, a estudiantes de enfermería cuando no ha ido a la práctica, no creo que sea igual. Creo que hace falta algo. Y entonces estamos dando un mensaje doble a los estudiantes. Debemos darle un mensaje de un líder de enfermería que esté implicado en la práctica. Bueno, creo que estuve bastante hostil, lo admito, pero creo que es una forma que debemos despertar y trabajar. Bueno, dentro de mi pequeña realidad, lógicamente también hay errores, limitaciones. En mi pequeña realidad hemos tratado de meter en práctica los aspectos que he hablado anteriormente. Nosotros hemos desarrollado un proyecto que es liderado por enfermeros, atención, por nosotros, no es liderado ni por médicos ni por enfermeros. Nosotros iniciamos el proyecto de UCI a puertas abiertas en el hospital, donde dentro de todo el proceso hubo obstáculos, y sorpréndase que hubo obstáculos por parte de colegas enfermeros, porque no están acostumbrados a trabajar con familia. No digo que es fácil, pero creo que facilita mucho la mejoría y la salud mental de los pacientes, y además de eso creo que le damos un cuidado más ético, ¿no? O la inclusión de la familia dentro de las UCIs. Desarrollamos el proyecto de UCIs de puertas abiertas, lo cual tuvimos como producto un artículo científico publicado en una revista que tiene número ISSN, y además presentamos el proyecto en Singapur, en el cual pueden observar a la derecha, donde se dieron los resultados. Lógicamente, en este momento no podemos manejar UCI puertas abiertas, pero por la situación crítica del COVID sí pudimos manejar humanización de la muerte de las personas que estuvieron en mi UCI. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, en mi UCI había la restricción que no se podía aceptar ningún familiar o personas ajenas a la institución, pero logramos a través de la dirección sanitaria de mi institución que los familiares pudieran despedirse de sus seres queridos, lógicamente con todas las normas de bioseguridad, y que lo que logramos fue que nuestros box o nuestros cubículos de UCI son en vidrio, la puerta trasera que comunica la zona contaminada. Logramos que el familiar pudiera pasar allí y que no hacía contacto físico, era muy frustrante, pero que podría haberse despedido, pudieron despedirse de sus familiares. No tocándolos, lógicamente, y eso es frustrante, pero al menos pudieron ver y darle el último adiós a sus familiares. Por eso digo, la UCI a puertas abiertas como tal, no fuimos UCI a puerta abierta por el COVID, pero al menos hicimos algo para tratar de humanizar además la fase final de la vida. Bueno, he terminado. Agradezco a todos por la presencia y la participación en este evento, y nuevamente agradezco a todos por haberme invitado. Mil bendiciones. Gracias. Muchas gracias al enfermero César Áviles por recordarnos la importancia y el reto que tenemos actualmente de enfocar nuestra ciencia en el cuidar y el objetivo de promover la autonomía y el autocuidado en las personas que cuidamos, además de recordarnos el reto que tenemos para fundamentar nuestro proceso y justificar nuestras acciones como profesionales. También agradecemos su compromiso con este evento, entendiendo el cambio horario entre los dos países. A partir de este momento podrán encontrar en el chat y en el grupo de WhatsApp el link para responder la encuesta de satisfacción. Se reitera que dicha encuesta cuenta como asistencia al evento del día de hoy. A continuación, abrimos el espacio para responder sus preguntas.
Para esto daremos la palabra a las personas que la soliciten levantando la mano. Esto podrán hacerlo en la opción que aparece en la parte inferior de sus pantallas al hacer clic en participantes. Se les recomienda que al momento de pedir la palabra estén atentos cuando los micrófonos sean reactivados. Además de esto, serán leídas las preguntas que se envíen por medio del chat en el orden en que éstas sean enviadas. Sugerimos ser claros y concisos con las intervenciones, puesto que el tiempo de preguntas es limitado y buscamos darle la oportunidad de participar a todos los que lo soliciten. Entonces, mientras empezamos con las intervenciones, voy leyendo la primera pregunta. Ok. La primera pregunta es de Andrés Jiménez y dice, ¿qué papel juega en la práctica diaria de los enfermeros escoger un enfoque disciplinar o una teoría de enfermería que guíe su actuar y cómo se haría? Bueno, eso es muy buena pregunta porque también los enfoques de enfermería son necesarios, pero hay que tener en cuenta que muchos enfoques de las teorías de enfermería, como dices, es una interpretación de la realidad. Estas interpretaciones de la realidad pueden ser contextualizadas además. La elección de una teoría como tal y la aplicación del modelo dentro de esa teoría debe basarse en relación al contexto donde me encuentro, ¿no? Bueno, yo hablaré de experiencia personal. Lógicamente yo trato de aplicar el modelo del Human Caring, el cuidado humano. Estoy muy a favor, lógicamente, porque mi tesis doctoral fue sobre eso y he tenido el honor de trabajar con la doctora Jean Watson. Pero es un enfoque muy transversal porque la humanización del cuidado es universal, ¿no? Y esto es necesario. Eso sería como un fundamento. Lógicamente que la escogencia de modelos basados en teorías de enfermería deben basarse además del contexto donde me encuentro. Por ejemplo, si yo me encuentro en un ambiente multicultural, tendría en cuenta Leninger, ¿no? Si yo me encuentro, yo creo que hay que tomar de todo eso un poco, ¿no? Pero si me encuentro entonces con el autocuidado, toma Oren. No sé, o sea, el focalizarse en un modelo depende de muchas cosas. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, hay instituciones sanitarias, por ejemplo, la Universidad de la Sabana, es su modelo. Esto va a aprender cómo se aplican estos modelos y después decidir, pero hay modelos que deben ser inculcados porque son los modelos universales, como decía el modelo, la teoría de Jean Watson, que es del cuidado humanizado. La humanización es universal, entonces hay teorías que deben ser constantes. No sé si logré responder a su pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Joeric Prada pregunta, ¿cuál cree que son las acciones de liderazgo en enfermería que deberíamos mejorar en Colombia? Bueno, muy buena pregunta y muy interesante. Los aspectos de liderazgo creo que son, uno, debemos tener en la política enfermeros. No hablo de la buena política, es decir, tenemos que tener enfermeros en el Senado, en la Cámara de Representantes, y no uno o dos, debemos de tener 4 o 5, porque lo digo sin anestesia. Ninguno va a defender nuestra profesión si no son enfermeros. O sea, no van a sentir en piel propia lo que siente un enfermero. Y para eso se necesitan senadores, digamos, gente en la política, en la buena política, que sean enfermeros. Ese es un aspecto. Segundo aspecto, debemos retomar el cuidado. Yo creo que se deben crear leyes en Colombia donde se establezca que el rol de la auxiliar de enfermería es importante. No digo que no lo es, pero que se debe retomar ciertas cosas que, como la suministración de fármacos, por ejemplo, debe ser legalmente por enfermeros, ni supervisarla, porque también hay una laguna legal que el enfermero supervisa la suministración, no, debe ser por enfermeros. Entonces, esto nos dará un poder laboral no indiferente, lo que permitirá entonces el aumento de los salarios. Estos son dos aspectos. Y otro aspecto es que los estudiantes de enfermería deben
deben ser formados en liderazgo. Ya yo sé que lo hacen las universidades, pero deben ser formados en liderazgo que sea tangible, que se vean resultados. No conceptos abstractos, sino conceptos que sean aplicables. Muchas gracias. De Silvia Juliana Amado Romero, pregunta. Me parece muy oportuna la explicación de que un docente en enfermería debe tener experiencia, ya sea en lo asistencial o a nivel de salud pública en el momento de hacer docencia. ¿Qué tan bueno sería que las universidades dieran un año o un semestre de formación meramente clínico o en salud pública, según sea el gusto del estudiante, así como es el año internado en los estudiantes de medicina, ya que muchas veces al salir como egresados no tenemos mucho conocimiento en preparación de medicamentos como antibióticos, inotrópicos, cómo preparar esas mezclas e infusiones para no causar daños adversos a los pacientes? Ok, bueno, yo quería decir, la universidad te da los elementos básicos, pero no podemos salir expertos de un pregrado. Eso hay que tenerlo claro. Te da competencias, te da alineamientos, pero no te da la experticia. La experticia te la da el tiempo y te da la profundización en cierta área. Es como decía Patricia Bennett, ¿no? También el modelo de Patricia Bennett que parlava del novicio al experto. Por ejemplo, yo en teoría, digamos, puedo considerarme que soy un enfermero que tiene muy buen conocimiento o maneja, digamos, bien el paciente crítico, ¿no? Paciente de cuidados intensivos. Pero si yo me voy para un servicio, por ejemplo, me mandan para cuidado crítico del neonato, yo paso a ser un novicio nuevamente, paso a ser un inexperto, como un estudiante recién graduado, porque no sé cómo manejar un neonato. ¿Me explico? Entonces, lo importante acá con los estudiantes es esa ansiedad, porque todos tienen ansiedad que cuando se gradúen, que yo no supe hacer esto, que yo tuve poca experiencia. Eso se adquiere en la vida laboral, se adquiere con la vida, lógicamente también con la formación. Por eso es lo importante de hacer posgrados. Si a mí me gusta oncología, hago mi posgrado en oncología que me va a dar las competencias, me va a dar la confianza en el cuidar en el área de oncología. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Sandra Paola Velázquez García pregunta, muy buenas noches, ¿en qué modelo de enfermería se encuentra basado su desempeño profesional y su tipo de liderazgo? Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta el modelo basado en una teoría, ya creo que lo expliqué. Yo me meto en práctica la teoría del Human Caring, ¿no? De Jim Watson, el que trato de meter en práctica. No es fácil, porque no es fácil. Si ustedes ven los principios del Caritas, proceso Caritas, son 10 fundamentos del proceso Caritas que trato de meter en práctica, pero meter en práctica eso hay que estar siempre en trabajo continuo, ¿no? Entonces yo los invito para que les quede más claro, leerse bien la teoría del cuidado humanizado de Jim Watson, que es lo que trato de meter en práctica. El liderazgo de enfermería basado sobre este modelo, no solamente como un modelo como tal, yo creo que el liderazgo de enfermería, en cierto modo, lo ha adquirido por muchos factores. Uno de los factores es la universidad, que me dio una gran formación, donde me gradué, que seguramente es lo que ustedes tienen como Universidad de Santander, porque ya eso se percibe, como ustedes mismos han desarrollado un webinar, cómo se expresan, ya eso ya se percibe, ¿no? Entonces, el liderazgo se forma con mentores. Si uno tiene un mentor o tiene un maestro, no digo profesor, porque el profesor es mucho más fácil ser profesor, pero ser maestro es mucho más difícil. Y si tú tienes maestros, porque yo tuve maestros en mi universidad que me permitieron amar mi profesión y me permitieron ser crítico con mi profesión, ¿ya? Liderazgo no va con un modelo como tal, yo creo que va más basado con maestros. O sea, tus maestros de la universidad te van inculcando este tipo de pensamiento en pro de la profesión.
Muchas gracias. La siguiente pregunta, Juan José Ortiz Argüello pregunta. Buenas noches, doctor. Soy estudiante de Unisan Gil. Pienso que la delegación del cuidado en países latinoamericanos, especialmente en Colombia, se debe a la falta de profesionales por número de pacientes. Esta alta demanda del cuidado directo hace que el profesional se desplace de su campo de acción, incrementando los eventos adversos, afectando la calidad del cuidado. Debido a este contexto que nos acompaña, ¿qué estrategias nos recomienda para mitigar esta problemática? Bueno, yo lógicamente respeto el concepto del estudiante y está muy bien que ha hecho un análisis crítico, pero yo a eso le agrego otros factores. Lo que pasa es que también en enfermería, lógicamente estoy dando un concepto, esto no ha sido investigado, es un concepto personal, pero es lo que yo he percibido por mi experiencia. Lo que ha pasado es que en enfermería se inculcó mucho el liderazgo, pero el liderazgo de tomar competencias de tipo de management o de gestión, ¿no? Y esta gestión subvaloraron el cuidado y delegaron el cuidado. O sea, el cuidado es algo de menos importancia, no es muy importante, es mejor coordinar, es mejor ser líder en gestión. Y esto inició a delegarse lo que le llaman las enfermeras jefes, ¿no? Comenzaron a delegar el cuidado y los enfermeros se dedicaron a administrar recursos. Entonces eran pendientes con palabras pobres, pero es así. ¿Cuántas gasas hay? ¿Cuántos algodones hay? ¿Cuántos tachos? Después, hay que ver este paciente de qué seguro es. Este paciente tiene seguro tal, es subsidiado, es contributivo, o es no sé qué. No le podemos hacer la troponina porque te la glosa. O sea, se convirtió en un administrador de recursos, pero no se convirtió en un enfermero cuidador. ¿Me explico? Entonces, esos son de los aspectos que tenemos que trabajar. Nuevamente, insisto, lo que se debe trabajar son, para responder a la pregunta del estudiante, se debe trabajar sobre políticas que nuevamente se retomen las competencias del cuidado y no se deleguen. O sea, el auxiliar será soporte para el enfermero, pero el auxiliar no puede transformarse en mi colega en el sentido con competencias iguales a las mías cuando yo hice una universidad de 5 años y que tengo una responsabilidad legal. ¿Me explico? Es esto lo que hay que trabajar. Es esto. O sea, no podemos seguir delegando el cuidado a personas que no tienen una formación universitaria. Y esto es un grave error. Y esto hay que trabajar porque es tanto que hay cursos de auxiliares de enfermería, no sé si eso se ha regularizado, y espero que me expliquen ustedes. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en Colombia, hay cursos de auxiliares de enfermería que duran solamente 1 año y medio, o duran 1 año, y tienen la misma responsabilidad prácticamente, y hace lo mismo que hace un enfermero clínico que hace 5 años. Entonces, esto hay que cambiar. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Rosanelli Montañez Sánchez pregunta, teniendo en cuenta su conocimiento de la profesión de enfermería a nivel internacional, ¿qué opina de esta profesión en Colombia? No, en Colombia, bueno, Colombia, la percepción que tengo, estando afuera, veo a Colombia desde afuera, ¿no? Pero estoy dentro, además, porque sigo vinculado. La profesión de enfermería en Colombia tuvo un desarrollo exponencial en los años 90, en el año 2000, desde el punto de vista de la formación, y lo sigue teniendo. El problema de la profesión de enfermería en Colombia en este momento es que desde el punto de vista de derechos laborales hemos perdido muchísimo. Hemos perdido tanto, es tanto que hemos perdido, que creo que continúa a ser así. Todavía la ley no lo ha regularizado, no sé qué ha pasado. Por ejemplo, me recuerdo la resolución famosa de la 00412, que todo el mundo se la sabía en salud pública, me la recuerdo muy bien, donde nos han quitado la atención del parto, por ejemplo. O sea, la atención del parto no era manejado por enfermería, solamente por médicos. Eso fue un daño grande a la profesión, por ejemplo. ¿Ya? Pero desde el punto de vista positivo tenemos muchos. Por ejemplo, tenemos doctorados que muchos países de América Latina han venido a hacer doctorado a la Universidad Nacional. Tenemos enfermeros importantísimos. Tuvimos una directora dentro del Consejo Internacional de Enfermería, una colombiana que falleció hace poco. Pido disculpas que no me recuerdo el nombre,
tenemos enfermeros líderes. La profesión de enfermería en Colombia como formación no está mal. El problema es la aplicabilidad de esos conocimientos de enfermería a la realidad colombiana. Es que ahí está el problema. El problema es que hay una formación muy buena, pero esa aplicabilidad, ¿dónde la llevo? ¿Cuántos enfermeros con máster aplican cuidados de enfermería? O sea, trabajan cuidando dentro de los hospitales, las instituciones privadas. ¿Cuántos enfermeros están cuidando que tienen maestrías o tienen magíster? ¿Cuántos de esos cuidan? Eso es una pregunta interesante que tenemos que hacer porque realmente muchos hacen la maestría con la opción de ser profesores, pero muy pocos para ejercer en la profesión. Entonces, como formación, no está mal. Creo que se ha estancado un poco, pero dentro de otros contextos no, es tanto que hablo de los años en que yo me formé, yo creo, por lo que me formó mi universidad, igual la UIS, yo tuve el privilegio de estar en la universidad de ustedes, no, hice un curso sobre el manejo de los diagnósticos de enfermería y el nivel de ustedes es fantástico y el nivel de mi universidad también era muy bueno. Y yo, la verdad es que yo nunca me he sentido un enfermero con poco conocimiento en relación a enfermeros de otros países del mundo, porque he visitado otros países y yo no yo como César, aclaremos, hablo como UPCista o como enfermero colombiano y son buenos, yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos viviendo un problema de aplicabilidad y que si esto continúa, vamos a tener enfermeros muy buenos en conocimientos, pero que no aplican ese conocimiento a la realidad. Y esto hay que mejorar. Listo, muchas gracias. La última pregunta. Natalia Sí. Salazar pregunta, ¿cuál cree que es el mayor reto de enfermería después de la pandemia? Uf. El mayor reto de enfermería después de la pandemia, para mí, es que sigamos siendo reconocidos y que ese valor y ese aprecio que tiene la sociedad no se pierda. Ese es el reto. El reto es que sigamos demostrando que el cuidado es esencial en todas las fases del ser humano. Eso es el reto, porque ahora todos nos reconocen, todos nos aplauden y dicen, uy, qué bien los enfermeros, me quito el sombrero porque los enfermeros son fantásticos, hacen todo, cuidan, son humanos, procedimientos, etc. El COVID, dentro del mal del COVID, nos permitió ser reconocidos por la sociedad. Hablo en Europa, Estados Unidos, porque en Colombia sé que y en otros países de América Latina se ha presentado discriminación, maltrato. Pero por lo general la profesión de enfermera ha sido muy valorada. El reto es que sigamos siendo reconocidos. Y para lograr eso, creo que debemos desarrollar y trabajar los puntos que hemos hablado ahora. Uno de esos puntos son, por ejemplo, la aplicación del cuidado, la investigación aplicada, la no delegación, los enfermeros, los profesores de enfermería que estén implicados en el cuidar, no solamente impartir conocimientos y conocimientos que sean vividos, es esto. Muchas gracias. Hasta aquí el espacio de preguntas. Agradecemos al ponente por responder las diferentes preguntas y a los asistentes por su participación. Les recordamos seguir activos con nuestra programación y les pedimos diligenciar la encuesta de satisfacción que será tomada como asistencia. El link para acceder a esta encuesta lo encontrarán en el chat y en el grupo de información de WhatsApp. Además, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la Universidad Industrial de Santander, donde encontrarán la lista de reproducción con las grabaciones de las conferencias, las cuales se proyectarán de 1 a 2 días más tarde. De igual forma, recordamos que cualquier dificultad relacionada con el evento pueden comunicarse con el equipo de soporte técnico, es decir, los administradores del grupo de WhatsApp. Finalmente, los dejamos con esta frase. La meta de enfermería en sí es brindar en esencia el significado de cuidar. Nelly Rivera. El día de hoy presentó Fernando Pinzón, estudiante de séptimo nivel de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias y feliz noche. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Muchas gracias.
César, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias a ustedes por la presentación. Sé que soy un poquito polémico, pero... No, no. Excelente, César. No, gracias. Escucho mal, hay una música de fondo.